grabación. Perfecto. Como había empezado pero no dice que está grabando. Listo. Listo, entonces vamos a continuar con el tema. Acá me parece que Laura está levantando la mano. Buenas noches, doctor. Sí, es que era para lo que Paula dijo, pero ya. Gracias. Perfecto. Listo. Entonces, tratemos de concentrarnos en este temita y si quieren al final, pasa es que más tarde se nos cae el internet como siempre. Entonces yo necesito avanzar en el tema como tal. Les prometo que a más tardar mañana les tengo ya la clase grabada para que ustedes puedan estudiarla, pero más que una clase va a ser una explicación de la ley 820 porque ya ustedes la han tenido que estudiar. Listo. Entonces, les estaba diciendo que siguiendo con la línea de los contratos que regulan la tenencia de las cosas, es decir, que donde una de las partes entrega no la titularidad del derecho real de dominio, sino el uso o el goce de la cosa, tenemos el contrato de anticresis, el cual, como les estaba diciendo anteriormente, se nutre de normas propias del contrato de arrendamiento y a la vez la anticresis también sirve de apoyo para, por ejemplo, el contrato de empeño, que lo vamos a ver hoy también, y a la vez todas las normas de arrendamiento también sirven al contrato de leasing habitacional y así respectivamente, porque las normas son integradoras como tal. Entonces, el contrato de anticresis, al parecer, no es un contrato. El audio es muy inestable, se me cae, me desconecta cada rato. Espera un segundo, vuelvo a poner la diapositiva. Pensaríamos entonces que el contrato de anticresis es un contrato de difícil usanza y realmente es así. Nosotros no lo vemos en el común y infortunadamente los abogados no se... Doctor, ¿Ah? se está escuchando súper mal. Por eso, ese es el problema que yo tengo con ustedes. Yo no sé por qué. ¿En las otras clases no les pasa eso? Es ¿Aló? por la hora, doctor. Sí, Creo. es dificilísimo. Esta es la peor hora. Y yo no puedo hacer nada. O sea, tengo el computador, estoy con ustedes, tengo acá apagado absolutamente todo. Tengo el router de internet al lado de mi equipo. No sé cómo hacer. No tengo ni idea cómo hacerles la clase entonces. Doctor, su merced, si quiere envíeme esas diapositivas o si están en la plataforma yo las proyecto y su merced habla. De pronto así, sin proyectarlas, de pronto es más fácil. Sí, 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 señor, sí, pero, señor. o sea, si su merced prende el micrófono y las proyecta, se le cae a su merced, pero si yo las proyecto y su merced habla, no se caen. Ok, entonces regálame un segundo. Un segundo. Voy a tratar acá de... La conexión está malísima, inclusive no me está dejando entrar bien a mi correo electrónico. Acá donde estoy, perfecto. Redactar. No, es complicadísimo, complicadísimo esta hora. ¿Cómo es tú? ¿Me recuerdas tu correo? Es paula.salamanca. Ya lo tengo. Ok.
Listo, ya te las mandé. Ya las descargo. Creo que su merced me tiene que poner de anfitriona. Paula, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo era? Poníamos, era en... Paula Salamanca, dejar, preguntar, chatear, renombrar, hacer. Será hacer como anfitrión, ¿sí? Listo. Sí, señor. Entonces yo las voy mirando en mi PowerPoint normalmente. Ok, yo ya las voy a proyectar. ¿Listo? Ahí las ven, ¿sí? Doctor, ¿Aló? ¿Me escuchan ahora sí? ¿Aló? ¿Me escuchas? sí, sí, señor. Ah, estaba el audio silenciado, así como cómo íbamos a escucharnos. Bueno, quiero saber si están escuchando entrecortados y ahora sí se escucha más fluidito. Se escucha mejor. Sí, señor. Su merced me avisa cuándo pasar las diapositivas, por favor. Ok, entonces yo voy a abrir mi presentación para poder ver grande, listo. Entonces, vamos a reiniciar. Listo, para que todo quede bien explicado. A ver, listo. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a ver el contrato de anticresis. Este es un contrato de naturaleza típica que está regulado en el artículo 2458, ahorita lo vamos a ver, y en adelante del Código Civil. Es importante por diferentes motivos. El primero de ellos, o sea, es importante enseñárselo a ustedes por diferentes motivos. El primero de ellos es que la gran mayoría de personas confunden el contrato de empeño con el contrato de anticresis. Cuando son dos contratos con que comparten elementos comunes, son sustancialmente diferentes entre sí. Y uno se da cuenta a veces cuando alguien dice, no, es que yo tengo en empeño una casa, que le contestan a uno, no, no diga empeño,
es anticresis, hable jurídicamente, hable con elegancia juris, cuando realmente no saben que las diferencias fundamentales que existen con este contrato. Entonces, esa es la primera de las razones por las cuales se enseña anticresis con empeño. Porque cuando ustedes estén en consultorio jurídico y cuando estén trabajando en municipios, en inspecciones de policía, como abogados, litigantes en municipios, se van a dar cuenta la cantidad de contratos de empeño y además que están mal rotulados. Porque como los señores que les hacen los contratos a las personas son aquellos estos que hacen documenticos por ahí, ellos ponen contrato de anticresis, pero en el cuerpo del contrato realmente lo que existe es un empeño. Entonces, por interpretación de las cláusulas contractuales, nosotros tenemos que delimitar claramente cuál es el contrato como tal. Además, es muy importante porque la gran mayoría de abogados, al no conocer los verdaderos alcances de la anticresis, no la emplean en diferentes diligencias de conciliación o cuando están tratando de hacer una transacción entre personas, porque es una muy buena salida para poder extinguir obligaciones. Por ello es importante. Siguiente diapositiva, Paula. Generalidades. Como les decía, el concepto se encuentra en el artículo 2458 del Código Civil. Pero si nosotros leemos ese artículo, no entendemos fácilmente qué es y los alcances que tiene la anticresis. Porque simplemente el artículo se limita a decir que es un contrato por medio del cual se entrega a un acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos. Entonces nosotros quedamos perdidos y decimos, ¿cómo así? ¿Que un contrato para entregar una finca raíz de qué o qué? Por ello, para iniciar la explicación de anticresis, quiero hacerlo a través de un ejemplo práctico para que ustedes logren darse en cuenta el alcance de esta figura. Vamos a suponer que la señora María se encuentra pasando una calle por la cebra, sin volarse el semáforo, nada, cumpliendo todas las normativas. Y Juan, quien va muy apresurado en su carro, no frena por comerse el peaje, el semáforo, y atropella a María. Consecuencia de ello, María sufre una lesión en su pierna y tiene que ser hospitalizada y tiene una cantidad de daños y perjuicios. Juan no le responde nunca, razón por la cual María acude ante un juez quien dicta una sentencia de responsabilidad civil extracontractual, condenando a Juan a pagar a favor de María y como indemnización la suma de 50 millones de pesos. María feliz se va con su sentencia a donde Juan a decirle, señor Juan, págueme los 50 millones que usted me debe como producto de la indemnización de daños y perjuicios causados con el accidente de tránsito. Y Juan le dice, no tengo un centavo, no tengo plata. Sí, yo tengo bienes, pero no quiero venderlos y no tengo un centavo con qué pagarle. Entonces, acuden ante un abogado a manifestarle qué pueden hacer ahí. Por ejemplo, ante ustedes. Y entonces la solución nosotros la podemos encontrar en la anticresis. Cuando nosotros le preguntamos, Juan, usted dice que tiene bienes, pero que no los quiere vender. ¿Usted podría entregar en calidad de anticresis uno de sus bienes para que María lo explote civil y comercialmente y con lo que ella genere allí se paga de la deuda? Y él dice, ¿cómo así? Por ejemplo, si yo tengo un local desocupado en Unicentro, ¿cuánto vale la renta de ese local? Bueno, sí, la deuda vale 5 millones de pesos. Listo. Señora María,
¿cuánto usted considera que le debe el señor Juan? Bueno, a mí me debe 50 millones más 5 millones de pesos de los intereses civiles que ya han corrido hasta el día de hoy. En total me debe 55 millones de pesos. Entonces, la solución que se plantea es que Juan constituya un contrato de anticresis a favor de María, entregándole el inmueble local comercial de Unicentro por un término determinado, en este caso son 5 millones de pesos mensuales, es decir, 11 meses, por ejemplo, para que María logre explotar civil y comercialmente ese inmueble. Bien sea que ella ponga un negocio de su propio peculio, o bien sea que ella arriende el local para lograr a través de la renta cobrarse su dinero. ¿Qué pasa al finalizar los 11 meses? Como quiera que al finalizar esos 11 meses ya María ha recaudado los 55 millones de pesos de la indemnización, la deuda que tenía con Juan en virtud del accidente de tránsito y la indemnización de daños y perjuicios se extingue, motivo por el cual María tiene que entregar al 11º, cuando termine el 11º mes, el bien de nuevo a Juan, y Juan queda a paz y salvo. ¿Se dieron cuenta en el ejemplo cómo funciona? Que es un contrato, como volvamos al concepto, por medio del cual se entrega a un acreedor. ¿Por qué a un acreedor? Porque es al que le deben el dinero. Por ejemplo, en este caso le entregaron a María una finca raíz, es decir, un bien, para que María, acreedora, se pague con los frutos que produzca este bien, es decir, los rendimientos que pueda dar el bien civil o comercialmente o para lo que esté realmente diseñado el bien. Ahorita más adelante vamos a ver que el concepto finca raíz se encuentra devaluado. ¿Cuál es entonces la finalidad que tiene el contrato de anticresis? Es una única finalidad: lograr la extinción de una deuda. Una deuda que puede ser un crédito de naturaleza personal, puede ser una indemnización, puede ser una multa que le habían que se había puesto a favor del acreedor, puede ser una indemnización de carácter laboral, por ejemplo, cuando se despide un empleado y se hace una transacción, o cualquier deuda, pero con una particularidad. La deuda o crédito tiene que ser anterior a la existencia de la anticresis. Es decir, existe la deuda, pero la deuda no se puede pagar económicamente. Entonces, la finalidad es lograr extinguir esta deuda o crédito personal mediante el contradisfrute de un bien. Si nosotros miramos el diccionario de la Real Academia, cuando hablamos de la palabra anticresis, encontramos que la misma significa contradisfrute. Por eso, como son contratos muy antiguos, el término que se ha empleado es el antiguo, es decir, contrato de anticresis, donde entregamos un bien para que se dé mediante el contradisfrute el pago de esta deuda que no se ha saldado. Dentro de este contrato existen dos partes generalmente. Hay un tercero interviniente que lo vamos a referir un poco más adelante. La primera parte es el acreedor anticrético. El acreedor anticrético es a la persona que se le debe el dinero. Es el dueño, es el titular de la obligación o crédito personal. En este caso sería María, porque ella es la dueña
de la indemnización por daños y perjuicios que se había condenado a Juan. Como habíamos dicho, esta obligación tiene que ser previamente constituida. A él, al acreedor anticrético, es a quien se le entrega en tenencia el bien para su contradisfrute, porque obviamente a él no se le puede entregar en otra calidad, porque este es un contrato no traslaticio de dominio, es un contrato de tenencia. Por consiguiente, el acreedor anticrético, en este caso María, será tenedora. La segunda parte es el deudor anticrético. Esta es la persona que debe el crédito o la deuda o la indemnización o la multa anteriormente al acreedor anticrético y que ante su imposibilidad de pagarla dinerariamente, es decir, con dinero sonante y constante, decide, junto con el acreedor, entregar un bien al acreedor anticrético con el fin de que él, con su goce, logre extinguir la deuda que se tenía. Estas son las dos partes fundamentales del contrato. Nosotros cuando hablamos que se entrega un bien, el Código Civil en el artículo 2458 habla de una finca raíz. Situación esta que tenemos que aclarar porque se encuentra completamente revaluado. Porque también se permite, en este momento que la Corte lo ha establecido también en jurisprudencias, que se puedan involucrar bienes muebles, como vehículos automotores, como buses, como maquinarias industriales, como maquinarias agropecuarias, que son bienes muebles que logran generar riqueza y por consiguiente producir frutos. Porque un bien mueble, por decir algo, una escultura, no produce ningún fruto. Pero un bus de servicio intermunicipal sí produce frutos. Porque con el manejo del bus y desarrollando el contrato de transporte, para el dueño del bus o para el tenedor del bus, se van a originar unos frutos, unos réditos. Y con esos réditos se puede pagar la deuda a través del contrato de anticresis. Pero también tenemos que recordar que por otra disposición legal se ha involucrado los bienes al interior del contrato de anticresis. ¿Cuál es esta disposición? Es la Ley de Garantías Mobiliarias. Ley de Garantías Mobiliarias, que es la ley 1676. 1676 de 2013. En el artículo 3º de la Ley de Garantías Mobiliarias se establece que siempre que en las disposiciones civiles o comerciales se haga alguna referencia a anticresis, se considerará una garantía mobiliaria y se aplicará la presente ley. Fíjense entonces cómo la Ley de Garantías Mobiliarias inmediatamente no solamente acoge la prenda, que la prenda es otra garantía mobiliaria porque solo recae sobre bienes muebles, involucra al anticresis cuando se hable de anticresis constituida sobre bienes muebles. Por consiguiente, y como quiera que la ley 1673 de 2013, es decir, Ley de Garantías Mobiliarias, solo es aplicable para bienes muebles que sean dados en garantía
para poder respaldar alguna deuda, se da de entender que sí es posible hacer la extensión de los bienes de la anticresis a los bienes muebles. Además, tenemos nosotros, muchachos, que recordar que nuestra codificación civil es muy antigua y es muy arcaica. Nuestro Código Civil, como todos lo sabemos, la obra encomendada a Andrés Bello, es una obra de 1887, que a la vez es una copia casi idéntica del Código Napoleónico, es decir, del emperador Napoleón francés, de 1804, quien encomendó la función de realizar el Código Napoleónico a un grupo de juristas para que se basaran en el compendio de libros de Justiniano, en el Corpus Juris Civilis, obra de gran importancia para nuestro derecho civil de tradición románica, del 556, que es la obra del Corpus Juris Civilis de Justiniano. Por consiguiente, cuando los juristas desarrollaron las normas relacionadas a anticresis, no involucraron los bienes muebles como bienes susceptibles de este contrato, porque en otras épocas los bienes muebles no eran considerados de gran importancia para generar riqueza como tal. No eran generadores de capital. Con la modernidad y con todos los procesos industriales, nosotros hemos podido darle un valor agregado a estos bienes muebles. Es así entonces como los ejemplos que ponía, los vehículos automotores, los buses, los aviones, las maquinarias industriales como las grandes máquinas que se utilizan para fabricar telas o para fabricar autopartes, las maquinarias agropecuarias como las combinadas, los tractores, etcétera, son bienes de naturaleza mueble que pueden generar capital por sí mismo. Por consiguiente, se pueden constituir sobre estos bienes muebles la garantía mobiliaria de anticresis, como lo establece el artículo 4 de la misma Ley de Garantías Mobiliarias. Además, haciendo extensión a los bienes muebles por naturaleza, inmuebles por adhesión o por destinación permanente, que puedan separarse de los inmuebles sin que produzca un deterioro físico del bien al cual están adheridos. Por ello es importante hacer esta claridad sobre por qué razón los bienes muebles son vinculados. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces ya tenemos nosotros que existe una deuda anterior, ya tenemos nosotros que el acreedor, el deudor, no tiene la posibilidad de pagar esta deuda y entonces el deudor ofrece un bien. Entonces es aquí donde tenemos que determinar perfectamente cuál es el bien que se va a involucrar al interior del contrato de anticresis. Yo siempre les he dicho, bueno, no yo, el código, que solamente los contratos que se pregonan con algunas solemnidades o formalidades especiales se tienen que cursar las mismas. Los demás contratos pueden ser de naturaleza verbal o escrita. Por consiguiente, el contrato de anticresis en su práctica se puede realizar en forma verbal o en forma escrita. Pero yo siempre les he dicho que sí o sí es necesario que nosotros realicemos
los contratos por escrito, no solamente porque logramos determinar claramente las obligaciones de las partes y la naturaleza del contrato, sino que también logramos allí definir las obligaciones perfectas que tiene cada una de ellas. Por consiguiente, los invito a que siempre que hagan un tipo de estos contratos, lo hagan de forma escrita. Pero sin embargo, como quiera que ustedes ya han determinado al interior del contrato cuál es la deuda que se tiene y la forma de pagar es entregar un bien, tenemos que determinar claramente el bien al interior del contrato de anticresis. Por consiguiente, tenemos que seguir estos 4 pasitos. El primer paso es que al interior del contrato de anticresis tenemos que detallar perfectamente el bien mueble o inmueble que se va a dar, de tal suerte que este bien no se confunda con ningún otro mueble. Porque perfectamente nosotros podemos entregar un bien mueble que genere riqueza y que no tenga ningún registro, y de pronto nos entregan otro que es absolutamente diferente. Y acá la idea no es que nos devuelvan otro bien de iguales características y particularidades como si se tratase de un bien fungible, sino que nos tienen que restituir el mismo mueble. Entonces, este detallamiento perfecto del bien lo tenemos que hacer a través de toda la descripción amplia de las características principales que tiene el bien. Por ejemplo, determinar claramente cuál es el folio de matrícula inmobiliaria, cuál es, por ejemplo, la cédula catastral del inmueble, por ejemplo, cuál es la nomenclatura urbana que tiene el mismo. Si es un automotor, por ejemplo, los números de guarismos, el número del chasis, el número del motor, las improntas. Si, por ejemplo, es una máquina, toca describir sus números seriales, todo el manifiesto de importación, los registros que se traigan allí, colores, etc. Es decir, lograr resaltar todas las particularidades que logran aislar esa cosa de un grupo de similares que forman como una singularidad para lograrlo uno solo, lograrlo individualizar claramente. Lo segundo que tenemos que hacer es que tenemos que describir claramente el estado actual del bien entregado. En cómo inclusive si hay necesidad de llevarlo donde un perito, que se haga. Nosotros debemos de hacer cualquier forma posible de poder describir este estado actual. Puede ser a través de un documento fílmico o a través de fotografías, de tal suerte que nosotros logremos describir en qué estado entregamos o recibimos el bien. Por decir algo, si es una finca y la finca tiene un reservorio y tiene una casita, poder describir que el inmueble se encuentra, por ejemplo, cercado por todos sus costados con postes de madera a 3 cimbras de alambre, que el reservorio se encuentra funcionando en perfecto estado, que no está lleno de matas de junco, que la casa, aunque no es habitable, sirve de depósito y es una casa que está en buen estado con su techo y con sus vidrios, etc. De tal suerte que como quiera que se integra este contrato de anticresis con las normas de arrendamiento, cuando se termine el contrato de anticresis, el acreedor anticrético tendrá que devolver el bien en las mismas condiciones o mejores de como lo recibió. Es decir, no puede entregar sin alambre de púas, es decir, no puede entregarlo con el reservorio tapado o enjuncado que le llaman, y no lo puede entregar con la casa derruida. Por ello es importante
describir claramente cuál es el estado actual del bien, para que en el momento de recibirlo, de rescatarlo, podamos nosotros darnos cuenta si hay necesidad de iniciar acciones por daños y perjuicios ocasionados al inmueble. Todas las reglas sobre mejoras son aplicables también a este contrato. Por ello, las mejoras locativas siguen en manos del acreedor anticrético y las mejoras necesarias del deudor anticrético. Tercer punto que tenemos que darnos cuenta es que entre el acreedor anticrético y el deudor anticrético se fije consensualmente, es decir, de mutuo acuerdo, el valor posible que tiene el bien en el mercado al momento que se va a hacer la entrega del inmueble. ¿Por qué razón? Primero, para daños y perjuicios, y segundo, porque la teoría de la pérdida de la cosa, en este caso, está en manos del acreedor anticrético. De tal suerte que, por ejemplo, si estamos hablando de un vehículo que se entrega en anticresis y el vehículo tiene un valor de 70 millones de pesos, lo fijamos en el contrato. Decimos, se recibe un vehículo de tales características, con tales números de motores, que en buen estado de funcionamiento, bueno, con todo lo que hemos hablado, y fijamos ese valor de 70 millones de pesos. Y el acreedor anticrético se va un día de paseo, de asado a un río con los amigos y se llevan una cantidad de trago y se pueden hacer una fiesta terrible y se emborracha. Y de regreso al pueblo, resulta que le gana el sueño y estrella el carro contra unos árboles, pérdida total del inmueble, del mueble. Fíjense que en este evento la teoría de la pérdida de la cosa está en manos de este acreedor y por consiguiente él es el que tiene que pagar los daños y perjuicios ocasionados, en este caso pagar el valor total del carro. Si nosotros no hemos determinado cuál es el valor del carro, pues nos toca acudir a peritos, nos toca acudir a pruebas, y si además no hemos dicho cuál era el estado, porque puede ser que en revista motor diga que son 70 millones, pero yo puedo decir, no, lo que pasa es que ese carro decía que era 4x4, pero le habían quitado la doble dirección, además ese carro estaba con las llantas lisas, además ese carro no le funcionaba bien, qué sé yo, cualquier cosa, ese carro estaba malo, ese carro solo valía 50. Entonces, fíjense que siempre va a haber problemas y lo importante, pues, para que nosotros podamos ganar juicios es tratar de dejar absolutamente todo claro, de tal suerte que no haya posibilidad de que nos increpen nada, de que nos digan, ay, no es que fue que, no es que usted no dijo eso, ay, es que usted había dicho otra cosa. Entre más claro esté y por escrito, no hay posibilidad de que a nuestra contraparte se nos vaya por la tangente y nos proponga otro tipo de excepciones. Y la cuarta importancia de determinar el bien es que esto lo vamos a pegar a las partes que intervienen, es que resulta también que nosotros podemos entregar en anticresis bienes que no son de propiedad del acreedor, del deudor anticrético. Es decir, podemos valernos de bienes de terceras personas que quieran servirnos a nosotros como de garantes para entregar un bien al acreedor anticrético. Este es el típico caso de la mamá, que el hijito tiene una deuda y no tienen cómo pagar y le dice la mamá, pero mi hijito, yo tengo la casa de Santa Inés, ahí la tengo desocupada, entreguémosla en anticresis.
y así usted se paga la deuda. ¿Mm? Es decir, le presta la garantía. Cuando exista esto, que el bien no sea de propiedad del deudor anticrético y, eh, pero es de propiedad de otra tercera persona, debe mediar una autorización de esta tercera persona para realizar el contrato. De otra forma, el contrato no será válido por ausencia de la capacidad como tal, porque la capacidad del tercero dueño de la cosa no puede estar desvalida. Por ello, la autorización que se habla no es solamente un papelito, sino tiene que firmar también el contrato manifestando esta condición como tal. Ya teniendo todo esto dentro del contrato, ya podemos entonces perfectamente determinarlo y no tenemos ningún problema. Por consiguiente, en los presupuestos generales de la anticrisis, tenemos que no solamente identificar a las partes como tal, sino hacer referencia de la existencia de una deuda anterior, tasándola con sus intereses como tal, capital más intereses. Tenemos que manifestar que no existe la posibilidad de pagarse dinerariamente y que como quiera que existe un bien de propiedad del acreedor o de un tercero, se va a entregar el mismo por un tiempo determinado consensualmente entre las partes. ¿Con qué fin? Con el fin de que se extinga la deuda que se tenía con esa persona. La entrega se hace obviamente a través de tenencia, ya que no es un contrato traslaticio de dominio. Bueno, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Doctor, lo que pasa es que no se escuchó desde que exista una deuda anterior, capital más intereses. Desde esa parte yo estaba escuchando entrecortado. Ahí están las diapositivas. Simplemente repetí lo que estaba ahí porque estaba haciendo un recuento de lo anterior. Pero ¿tienen alguna pregunta sobre la anticresis de lo que he explicado hasta acá o continúo? Doc, en el caso de que en un bien inmueble, digamos, se incendie, ahí que también se tendría que responder por el precio que se haya pactado, digamos, por ese inmueble. No, es la misma teoría. La teoría de la pérdida de la cosa, nosotros la vimos al iniciar la materia. Habla de que únicamente el que está, en este caso en tenencia, es responsable sobre la pérdida de la cosa cuando se incurre en una culpa grave o, o en dolo para lograr destruir el inmueble. En este ejemplo, si logramos demostrar que el incendio obedece a una causa natural, por ejemplo, un rayo, o por ejemplo, que se cayó una cuerda de la luz y la culpa fue la electrificadora, obviamente la culpa no es, la teoría de la pérdida de la cosa no está en cabeza del acreedor anticrético. Pero si logramos demostrar, y lo que pasa es que el acreedor anticrético era una persona muy piadosa y se le ocurrió poner velas en un altar de madera, de tal suerte que se consumió la vela y se incendió la madera. Ahí estamos hablando que el acreedor anticrético actuó con culpa, razón por la cual sí es culpable, sí es responsable del hecho y por consiguiente tiene que reparar los daños y perjuicios. O por ejemplo, por dolo, que la persona dice, nah, voy a destruirle esta casa, ese tipo me cae mal y organiza con unos terceras personas una forma para que le incendien la casa, por ejemplo, porque quiere terminar el contrato, ¿sí? Entonces, si se logra demostrar ese dolo, también responde. Pero si es por hechos de terceros, por hechos naturales, por hechos que no son producto directamente del acreedor anticrético, obviamente no tiene que responder por la cosa. Esto es aplicable tanto a comodato, tanto a arrendamiento, tanto a anticresis, tanto a, bueno,
todos los contratos que tienen que ver con tenencia, ¿vale? ¿Otra pregunta? Bueno, continúo. Continúo con el derecho y obligaciones que tienen las partes. Acá encontramos una remisión normativa. El artículo 2461 establece que las partes gozarán de los mismos derechos y obligaciones fijados para el contrato de arrendamiento. Por consiguiente, no hay que repetir cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno de ellos, porque son exactamente los mismos que están para el contrato de arrendamiento. Obviamente existirán unos que no. Por ejemplo, la obligación de pagar el canon de arrendamiento. Esa obligación no existe aquí. ¿Por qué razón? Porque se supone que en vez de pagar canon, lo que se está haciendo es abonando un dinero a la deuda, se está descontando. De tal suerte que si yo debo 50 millones y recibí la cosa, el acuerdo fue por 5 millones mensuales, pasa el primer mes, pues ya debo 45. Pasa el segundo mes, pues ya debo 40. No hay necesidad de pagar el canon. Pero sí tengo la obligación de cuidar la cosa, de usarla para el fin que está legalmente constituida o naturalmente constituida, realizar las mejoras locativas. Por ejemplo, para el deudor anticrético está la obligación de no molestar, no turbar a su deudor, la obligación de reparar la cosa cuando sea necesaria, bueno, etcétera. Todas las obligaciones que vimos en arrendamiento. Duración del contrato de anticresis. La duración del contrato se hace a través de una negociación consensual entre las partes. Y las partes mismas son las que tienen que establecer por cuánto tiempo se va a dar la cosa. Y eso se hace calculando el valor de la obligación, es decir, de lo que se debe en virtud de la deuda, en virtud de la indemnización o de lo que sea, más los intereses que se hayan causado y que se causen durante la ejecución del contrato, porque los intereses no se congelan como tal naturalmente. Tenemos que tener en cuenta aquí que los intereses que se van a cobrar no deben ser los mismos de la naturaleza de la obligación que se está cobrando. Es decir, si estamos cobrando, es decir, si la deuda, si lo que se debe es una obligación personal de naturaleza comercial, los intereses calculables serán los del Código de Comercio. Pero si los intereses, si la obligación es producto de una responsabilidad civil, por ejemplo, o de una ejecución de una sentencia, de una condena en costas de una sentencia judicial, obviamente los intereses que se cobran son los civiles, no los intereses comerciales. Por consiguiente, cuando establezcamos los intereses que se van a cobrar al interior de este contrato, tenemos que darnos cuenta de dónde provino, de dónde nació la obligación. Ya que si la obligación, por ejemplo, nació porque no pudo ponerse al día en un mutuo con título o valor, un mutuo comercial, es decir, un préstamo, obviamente los intereses serán comerciales. Pero si, por ejemplo, la obligación es una condena en costas que se impuso en un juzgado, los intereses serán los civiles. Nosotros cuando veíamos lesión enorme, decíamos que
existe lesión enorme en la tasación excedida de intereses. Por consiguiente, si cuando nosotros realicemos el cálculo de los intereses y los hacemos excedidos y nos pasamos de los legalmente constituidos, el deudor anticrético podrá lograrlos reducir a través de la acción resolutoria por lesión enorme, por medio de la cual se le pedirá al juez que reduzca el valor de los intereses, de tal suerte que el contrato también puede verse afectado en la duración del mismo al reducirse los intereses que se le pueden estar cobrando. ¿Cómo termina el contrato de anticresis? El contrato termina, pues obviamente, en su forma natural. Un contrato natural se termina cuando llega al término final de duración. Si nosotros habíamos pactado que el bien inmueble se iba a constituir una anticresis sobre el mismo por 3 años, llegado el tercer año, se terminará el contrato. El deudor anticrético generalmente no puede pedir anticipadamente la entrega de la cosa, sino que hasta que pague totalmente lo que debe. Es decir, tiene que esperarse hasta que llegue al final del contrato. Que con toda la explotación civil comercial y los frutos que produzca el bien, su acreedor anticrético se cobre la totalidad de la deuda. Pero excepcionalmente se puede pactar mediante una cláusula especial, una cláusula accesoria del contrato, que el deudor en cualquier tiempo podrá anticipadamente recuperar el bien si paga en dinero constante y sonante lo que debe. Acá es importante, muchachos, resaltar que si no existe la cláusula especial en donde se permita que el deudor anticrético puede pedir anticipadamente su bien al pagar el dinero, se ha de entender que el deudor nunca podrá pedir anticipadamente la entrega. Por eso es una excepción que se hace a través de cláusula especial. Mientras que para el acreedor sucede completamente lo contrario. Resulta que el acreedor anticrético sí puede en cualquier momento restituir la cosa. Si el acreedor anticrético no está contento con la cosa, porque por ejemplo le habían prometido que el local de Unicentro se podía arrendar en 5 millones de pesos y cuando se dio cuenta solamente lo lograba arrendar en 1.500.000, 2 millones, dice no, acá no me sirve, porque si lo que me deben a mí son 55 millones de pesos, al final de los 11 meses, yo arrendándolo a 2 millones, lo que voy a sacar son 22. Pierdo 22 millones de pesos. Y este no es un contrato aleatorio. Este contrato no puede ser de ese tipo. Entonces, ¿qué hago yo? Qué pena, mi querido deudor anticrético, no me gustó su local, se lo devuelvo en cualquier momento. ¿Y qué pasa con la obligación? ¿Qué pasa con el dinero que se debía? ¿Qué pasa con el dinero, con la obligación que era la fuente del contrato de anticresis? Pues se habilita inmediatamente al acreedor anticrético para que pueda perseguir el pago de ese crédito por otros medios legales. Por cualquier otro medio, es decir, puede empezar un proceso de ejecución, por ejemplo. Eso, entonces, fíjense la diferencia
de la terminación de contrato entre deudor y acreedor. Deudor nunca puede pedir anticipadamente la entrega de la cosa, sino que es hasta que se pague totalmente, excepto que exista la cláusula especial que permita la terminación anticipada. Y acreedor podrá restituir la cosa en cualquier tiempo y la obligación posteriormente puede pedirla cuando puede perseguirla legalmente. Siguiente cláusula, hasta aquí terminamos como tal la parte del anticresis. Ahora vamos a ver el empeño, que simplemente es esta diapositiva, y después un cuadro comparativo entre las dos figuras para que nos quede claramente establecido esto. El empeño no tiene codificación, no está tipificado. Ustedes no lo van a encontrar en ningún código, ni civil ni comercial. Como le hice con la anticresis, para hablar del empeño es mejor hacerlo a través de un ejemplo, para que entendamos cómo se configura esta figura. Resulta que don Juan, bueno, cambiamos los nombres, para que no nos confundamos. Resulta que yo, Julio, yo soy Julio comerciante. Yo, Julio comerciante, necesito urgentemente 60 millones de pesos para lograr comprar mercancía para mi almacén de autopartes. No quiero recurrir a un crédito bancario. Yo lo único que tengo para poder garantizar esa deuda es un apartamento. No tengo más. Por consiguiente, aparece Jorge. Jorge, que es una persona que detesta pagar renta. Son aquellas personas que dicen que pagar arrendamiento es botar la plata a la basura. Y por consiguiente, lo que él quiere es hacer un empeño. Entonces me busca y me dice, oiga, Julio, como quiera que usted no quiere sacar un crédito hipotecando su casa y yo no quiero pagar renta, resulta que yo tengo esa plática. Yo tengo esos 60 millones de pesos. Los tengo en efectivo. Si quiere se los doy, se los presto. Y usted en garantía me empeña su casa. Pero, bueno, y se establece en qué término. Yo le digo, listo, yo esa plata, yo logro vender los repuestos, logro recapitalizarme y en 5 años yo puedo devolverle ese dinero. Y Jorge me dice, perfecto. De tal forma que Jorge se va a vivir a mi casa que ha sacado en empeño. Y yo como empeñante me voy con los 70 millones de pesos feliz. ¿Qué pasa entonces? Para mí, Julio comerciante, me favorece el empeño porque yo no tengo que pagar ningún interés ni civil o comercial sobre lo que me prestaron. ¿Por qué razón? Porque ese interés civil o comercial se ve reflejado con lo que produce los frutos que pudiera producir el apartamento. Es decir, ese apartamento yo sí lo podía rentar en tanta plata, ese dinero equivale a los intereses que me pudieran estar cobrando. Y por otro lado, Jorge no tiene que pagarme a mí, Julio comerciante, ningún canon de arrendamiento, porque se supone que el canon de arrendamiento es el rendimiento civil o comercial
de los 70 millones de pesos que me prestó a mí. De tal suerte que lo único que yo tengo que hacer es entregarle las llaves a Jorge. Y Jorge entregarme los 70 millones de pesos. Existe la obligación para Jorge que al finalizar el periodo de empeño tiene que retornar el bien siempre y cuando Julio le devuelva el dinero. De lo contrario, no se retornará el bien. Por consiguiente, podemos establecer que el contrato de empeño es un contrato atípico, en virtud del cual una parte entrega el uso y disfrute de un bien mueble o inmueble para que lo use, lo disfrute comercialmente durante un término establecido consensualmente entre las partes a cambio de un préstamo de dinero sin ningún interés civil o comercial, con la obligación de, al finalizar el periodo, el empeñante retorne el capital dado y el que recibió el empeño retorne el bien en las mismas condiciones que lo recibió. En este caso del empeño, el que recibe el empeño, llamémoslo en este momento el acreedor, podrá durante el término del empeño realizar todo lo que quiera al interior del bien o con el bien mueble. Obviamente, bajo los limitantes de para qué fue establecido. Pues si yo entregué en empeño un automóvil, no me pueden coger de vehículo de carga, porque para eso están las camionetas, para eso están los camiones, ¿no es cierto? Es como si fuera un arrendamiento con respecto a estas obligaciones, pero tenemos que tener en claro que no va a pagar ningún canon de arrendamiento sobre el mismo, porque siempre se ha de entender que los intereses de sus dineros dados al empeñante son equivalentes al valor de la renta que tendría que pagar. Ahora, llegó la finalización de los 5 años. Y Julio, comerciante, no retorné el capital. Yo no alcancé a conseguir los 70 millones de pesos. ¿Qué pasa en este caso? Don Jorge, quien está allí viviendo como tenedor, porque acá se establece una relación de tenencia, tendrá que seguir la literalidad del contrato y por consiguiente se abren 2 brechas. O bien sea que don Jorge, tenedor, ejerza derecho de retención sobre la cosa o que el contrato se prorrogue por un término igual. Entonces, el empeño, como es un contrato netamente atípico, también puede ser verbal o escrito. Y en él se tiene que establecer claramente las mismas precisiones que hablábamos con el anticresis, establecer claramente cuál es el bien, establecer claramente cuál es la deuda, establecer cuál es el término del contrato. Y muy importante, tenemos que establecer qué pasa cuando se termine el contrato si el empeñante no devuelve el dinero. Y ahí es donde tenemos que leer el contrato. Si no hacemos contrato por escrito, imagínense, nos toca llamar interrogatorios de parte, testigos y tratar de establecer cuál era la literalidad del contrato. Porque bien puede ser que si no se retorna el capital, pues obviamente Jorge no está obligado a irse. Y él puede ejercer derecho de retención. Es decir, retengo el bien. Y hasta que usted no me pague, yo no le devuelvo. Qué pena, pero no y no y no. Pero en otros contratos de empeño
que uno lee, porque esos son muy comunes en los juzgados, se dice que si no se paga en el término del establecido, el contrato se prorroga. Y recordemos lo que vimos en el contrato de arrendamiento. Prorrogar el contrato es que el mismo contrato, con las mismas condiciones, con los mismos elementos constituidos, vuelve a vivir por un término igual. Acá no hablamos de reforma de contrato, de que el contrato es un segundo. Acá no estamos hablando de renovación del contrato. Estamos hablando es que el contrato automáticamente se prorroga. Entonces, fíjense los inconvenientes que puede haber en este caso, por ejemplo, para mí, para Julio Comerciante. No logré conseguir el dinero, no puedo disfrutar del bien. Si habíamos fijado que el contrato se prorrogaba, pues ¿qué pasa? Que don Jorge va a estar otros 5 años en mi casa y yo no lo puedo sacar. La única forma de sacarlo es esperar que se termine el término. ¿Por qué? Porque se prorrogó el contrato. Pero si por el contrario nosotros no establecimos que el contrato se prorrogaba, sino se dice que hasta que no se devuelva el capital, no se devolverá el bien, ahí entendemos es que existe derecho de retención. Motivo por el cual, si pasados los 5 años yo, Julio Comerciante, no conseguí el dinero, pues no me devuelven el bien. Y resulta que a los 6 meses más conseguí la plata, se la entrego a don Jorge y don Jorge tendrá que devolverme el bien. Para en estos eventos, como quiera que las normas de arrendamiento se tienen que usar, aunque no es una disposición legal, porque ustedes saben que para esto no hay disposiciones legales, pero si nosotros hilamos delgadito, nosotros no podemos llegar con la plata al donde don Jorge y decirle, qué pena, don Jorge, acá está la plata, adiós, adiós, se me salen, se me salen, se me salen. Tiene que existir un preaviso de decirle si pude conseguir la plata o no pude conseguir la plata. Porque qué tal que lleguen los 5 años y el día que se termina el contrato, yo, Julio Comerciante, llega donde don Jorge y le diga, acá está la plata, entrégueme. El otro va a decir, oye, un momento, usted no me avisó, yo para dónde voy a coger, yo tengo todo mi trasteo acá. O qué tal que yo no le diga nada, que no voy a pagarle o no, y don Jorge ya tenga todo en cajitas, ya tenga todo listo para irse, contratado el camión de la mudanza y todo. Y llega el día y yo llamo, oiga, don Julio, lo estoy esperando para que me traiga la platica y poderme ir. Dice, ay, no, es que no pude conseguir la plata. Qué pena, es que me demoro otros mesecitos. Entonces, siempre tiene que existir una buena comunicación entre estas partes. En este contrato, obviamente, todos los vacíos que existen se complementan con el contrato más parecido, es decir, el de la anticresis y el arrendamiento. Con respecto de la terminación del contrato de empeño, se sigue una de las normas una norma de la anticresis como tal, que son las mismas con respecto a la recuperación del bien. Si se pacta dentro del contrato de empeño que en cualquier momento el empeñante puede recuperar su bien cuando devuelva la plata, es válido. O si no, tiene que esperar que pase el término del empeño. Y el que recibió en empeño o el acreedor, él sí puede terminar el contrato cuando quiera y devolver el bien. Y obviamente si lo devuelve la obligación, don Jorge le robó la platica, don Julio le robó la platica. Entonces don Jorge tiene que empezar las acciones civiles correspondientes. En Villa de Leyva hay un caso sobre esto muy particular, que es un señor que entregó una casa grande en empeño y el señor era comerciante de cebolla. No me acuerdo cuánta plata era. Y el tipo empeñó su casa donde él vivía
con ánimo de poder recuperarse de una quiebra que había tenido. Y cogió esa plata y la volvió a invertir en cebolla y sucedieron unas inundaciones grandísimas por el lado de Uitama, porque él sembraba por allá en Uitama, en la época que todo ese valle se inundó y todos los agricultores perdieron. Pues obviamente el señor se quedó sin nada. Obviamente, pues no pudo cumplir con el contrato de empeño y los señores en este momento llevan cerca de 10 años o 8 años viviendo dentro de la casa. ¿Y qué ha pasado? Pues resulta que el señor no tiene cómo devolver la plata. No tiene un centavo para devolver la plata. Y ellos están aferrados a la casa, pero la casa se ha venido desboronando porque no se le han hecho mejoras, no se le han hecho arreglos, no se le ha hecho nada. Y los señores están agotados de vivir en la casa. Ellos iniciaron un proceso de resolución de contrato de empeño frente al otro juzgado, no fui el mío, yo lo conocí por remisión. Sobre este caso yo hago un taller también, porque es un caso particular, lástima que no podamos hacerlo, porque es un simulacro de audiencia. ¿Y qué pasa? Pues resulta que ellos estaban pidiendo que resolvieran el contrato y consecuencia de esa resolución del contrato se ordenara a pagar al señor esa plata y se rematara la casa para pagar la plata. Pues obviamente es una acción que no tiene cabida porque en esta figura del empeño no existe la resolución como tal, sino que cuando el acreedor, es decir, el que recibió el empeño, no está bien en la casa, como en el caso de estos señores, que la casa ya se vino abajo, que necesitan su platica, ¿qué tienen que hacer ellos? Pues fácil, entregar la casa, decirle, don Chucho, no me sirve ya la casa, ya no me sirve, termino el contrato, acá están las llaves. Y con el contrato de empeño, si no han firmado un título o valor respaldando esa deuda, el contrato de empeño presta mérito ejecutivo porque establece una obligación clara, actualmente exigible, expresa. Por consiguiente, ¿qué tienen que hacer los señores que están viviendo en la casa que se está cayendo? Iniciar un ejecutivo, entregar la casa y dentro del proceso ejecutivo pedir como medida cautelar el embargo y secuestro de esa misma casa. Y ya, como el señor no tiene cómo pagar la plata que le habían prestado, pues ¿cómo terminará ese proceso? Rematando la casa y los señores recuperarán su dinero. ¿Ve? Esa es la solución que se le da en estos casos. Siguiente diapositiva. Doc, qué pena, o sea, se vende la casa y digamos se le paga la deuda a los señores y la otra le quedaría al señor que es cebollero, ¿sí? Claro, en los Si se procesos, llegara sí, en los procesos de ejecución siempre pasa eso. Lo que pasa es que, por decir algo, si tú me debes a mí 10 millones de pesos y no me los quieres pagar, yo inicio un ejecutivo sobre ti. Yo tengo que buscar una garantía para poderme pagar, para poderte ejecutar. Y digamos que lo único que tú tienes es tu casa, ¿no es cierto? Y no lograste nunca pagármela, pues se terminó el proceso, ahí se hizo el avalúo de la casa y la casa vale 250 millones de pesos. Se remató la casa en 200. Pues a mí, como acreedor, me dan 10 y a ti te dan 190 millones. Porque no estamos persiguiendo la totalidad de la casa porque no es una hipoteca abierta como tal sobre la totalidad de la casa. Es una deuda. Simplemente yo tengo que recuperar mi dinero y ante la imposibilidad de poderse pagar el dinero, pues ¿para qué están las cosas? Pues para convertirlas en dinero y poderse pagar. Bueno, en esta tablita se resumen las diferencias entre antítesis y empeño. Primera forma,
tipificación del mismo. La anticresis es típica y el empeño es completamente atípico. Con respecto del surgimiento de la obligación, siempre que hablemos de anticresis, la obligación tiene que ser anterior a la constitución del contrato, por un hecho ajeno, un hecho diferente. Eso es un hecho completamente anterior al acuerdo de entregar un bien en garantía anticrética. Mientras que con el empeño, la obligación nace al mismo tiempo con el contrato. Porque usted me da la plata, yo le doy la casa y firmamos el contrato. ¿Sí? Es concomitante, nacen al tiempo. La finalidad de la anticresis siempre es extinguir la deuda a través del contradisfrute. Acá cuando se extinga la deuda, el acreedor no tiene que pagarle ni un solo peso. Ni un solo peso tiene que pagarle a su deudor, porque ya saldó la deuda. Mientras que en el empeño, la finalidad es que el deudor pueda recibir un capital y el acreedor disfrutar de la cosa gracias a los intereses que generaría ese capital. Fin del contrato. En la anticresis, al llegar a la finalización del contrato, siempre se extingue la deuda. Fin en el empeño. Llegada la fecha y hora de la terminación del contrato, si no se retorna el capital, no se extingue el contrato. Es decir, que la deuda siempre existirá hasta el retorno del capital. La prórroga en la anticresis es excepcional y consensual, pero es una regla absolutamente excepcional. En el empeño, la prórroga es regla general ante el no pago del capital. En la anticresis no existe derecho de retención del bien. ¿Por qué? Porque se termina, llegamos a la finalización del contrato y ¿qué tenemos que hacer? Pues entregar la cosa. Mientras que en el empeño, siempre y cuando no se pague el capital, existe el derecho de retención del inmueble. Esas son las diapositivas que les preparé a ustedes sobre este tema. Con esto damos terminada la clase de hoy con respecto al tema de la anticresis y en empeño. Espero vuelvo con ustedes donde está Zoom. Zoom. Listo. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Creo que vi que Nicolás levantó la mano. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, señor. Doctor, es que lo que pasa es que en la diapositiva sobre lo de la anticresis, pues se me generó una duda en cuanto a lo de que se hablaba de los intereses. Es que ahí en las diapositivas, yo no sé si yo estoy confundido, decía que acción resolutoria por lesión enorme. No es acción rescisória. ¿O es lo mismo? Okay. No. Es la acción resolutoria por lesión enorme. Esa es la que existe. Por rescisorias, ustedes miro las diapositivas porque... sí, perdón. Sí, es resolutoria, acción resolutoria. Ahí quedó resolutorio. Es un momento que me generó la duda ahora a mí, don Nicolás, como siempre. Pero eso está muy bien. Un segundo.
Pues es que a mí me quedaba la duda porque cuando estábamos viendo lesión enorme, Exacto. se nos explica que se llamaba acción rescisoria. Sí, exacto, es acción rescisoria. Sí, es acción rescisoria. Tiene toda la razón. Sí, acá estaba ya revisando esa acción rescisoria. Quedó mal escrito ahí. La acción, Listo, doctor. Qué la pena. acción de rescisión por lesión enorme. Sí, exacto, acción de rescisión por lesión enorme. Perfecto, entonces corrijan por favor yo también me voy a poner a corregir ya la diapositiva. Gracias por el aporte. Bueno, sí, señor. Bueno, listo. Entonces eso está... Ya te lo corrijo. Bueno, muchachos, entonces ya voy a subirles la clase al Zoom. Con Zoom ¿al qué? Carachas, al YouTube. Y ahorita termino de corregir unos errores técnicos que tenía las diapositivas de arrendamiento y se las mando a Paula también para que se las dé y trato de subirle lo más pronto posible la finalización de esa clase que quedó entrecortada, ¿vale? Con Paula voy a hablar ahorita para establecer el cronograma del corte, de este segundo corte y el examen final. Para ver qué propuestas, a qué consensos llegamos, ¿vale? Doctor, sí, señor. Juan Pablo tiene una pregunta. Cuéntame, Juan Pablo. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Es que me queda una duda en el contrato de empeño, en el sentido de que cuando yo tenga la posesión de dicho bien, ¿puedo arrendar también ese bien o simplemente lo puedo tener o tiene que estar ello Partamos, clarificado en el contrato? partamos que tú nunca tienes la posesión, tienes la tenencia del bien. ¿Listo? Tienes la tenencia. Y sí, tú puedes hacer lo que quieras. No te puedo entregar una cosa en empeño con la prohibición de subarrendar, porque no es un arriendo. Tú puedes arrendar. Obviamente no puedes reformar el inmueble. Usted no puede decir, es que esta casa tiene un patio, entonces voy a construir en este patio una enramada para alquilársela a un mecánico. Y mire, es que esta casa tiene acá la sala muy grande, entonces yo mejor la rompo y hago un local comercial ahí. No, no puede reformar, no puede mutuar la forma del bien, porque esa es una de las obligaciones del arrendamiento, ¿no? Ok, doctor, gracias. Ok. Bueno, muchachos, entonces yo hablo con Paula y Paula les comunica. ¿Ah? Doc, ¿Con quién hablo? Doc, qué pena, es una cosa aparte con Lorena. Ujú. Sí, Lorena. Doc, es una pregunta aparte. ¿Será que lo que pasa es que yo no pude estar en la última clase que tú hiciste el taller por la plataforma? Ujú. Yo tengo la excusa y esa la enviaron a tu correo. O sea, todos los profesores se las envían al correo. Entonces, no sé cómo haríamos para hacer eso o tú le comentas a Paula. No, comunícate directamente conmigo porque yo no tengo certeza de que haya recibido eso. Entonces, si tú la tienes, me la Sí, reenvías. señor. Sí, igual si no la Exacto. recibiste, porque eso fue desde el 14, No, yo pero te no la tengo reenvío. certeza. Listo. Para no estar buscando, reenvíamela y mañana comunícate conmigo y hablamos a ver Listo. qué tienes que hacer. ¿Vale? Listo. Listo. Bueno. Listo, Doc, gracias. Listo. Ok, muchachos. Entonces, muchas gracias a todos. Paula, muchísimas gracias por tu apoyo. De ahora en adelante nos va a tocar hacer así. Es mucho mejor y no se traba tanto. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Gracias.